que ahora está creando la Universidad Naturista en Selendín, Perú, serían la miel de abeja, que es natural, frente al azúcar blanca refinada. Otro ejemplo, la harina integral, que es natural, frente a la harina blanca refinada. La avena germinada frente a la avena Quaker. La leche fresca frente a la leche en tarro. Las frutas frescas frente a conservas de frutas y gaseosas. La energía solar frente a las centrales nucleares. El compost, abono orgánico frente a los fertilizantes químicos. El control de plagas con predadores frente al uso de insecticidas químicos. La forestación con buenas bacterias frente a las hormonas sintéticas. La casa de madera, ladrillos, cerámica, carrizos, calicanto frente a las casas con vinílocos, eternits de asbestos. La ropa de lana, algodón, seda y lino frente a las fibras sintéticas y plásticas. Los jabones naturales frente a los detergentes. Y así continuaríamos en una lista gigantesca. Así pues, se considera con calidad de vida a todos los productos naturales que no han sido procesados o contaminados. He allí otro de los conceptos modernos de salud. La calidad de vida en todos los productos naturales que no han sido procesados o contaminados. El doctor Martin Scola, que fue pues catedrático durante 13 años de la Universidad Central de Venezuela, alemán, que publicó su gran libro Regeneración y Degeneración Alimentaria del Hombre, enfatiza que ni podemos ni debemos regresar a la vida selvática, pero sí tener presente la alimentación de esta como la que caracterizó más del 99% de nuestra evolución y como la base del criterio científico y práctico para la tan fácil y económica selección de nuestros alimentos naturales y preventivamente saludables. Pero la pregunta decisiva es, dice el doctor Martin Scola, ¿según cuál alimentación han evolucionado y seleccionado nuestros órganos digestivos? Desde las intensas investigaciones antropogénicas en que participaba Julian Huxley, a quien hemos mencionado comparando su gran paralelismo con alguno de los pensamientos del maestre Sir Renaud Laferrière, y que fue fundador de la UNESCO. El biólogo Julian Huxley y otros biólogos, y ahora el eminente anatomista Sir Arthur Keith, y el célebre especialista y cirujano del colon Sir Arthur Knott Lane, la reconocida respuesta es vegetales crudos y la resultante digestión fermentativa. Ello nos impone 4 vitales principios y reglas alimentarias, las cuales son alimentos vivos y vitalizantes, alimentos fermentativos y no putrefactivos, alimentos mayormente alcalinizantes y alimentos en conjunto no concentrados. Es pues así como inicia el doctor Martin Scola la doctrina de la regeneración alimentaria, que ha dado lugar a que en algunas conversaciones que hemos tenido con médicos simpatizantes y que forman parte de Invesciencias de la GFU, la inquietud que comparte también el doctor Ernst Adler de Lloret de Mar, en el sentido de que en el vegetariano de muchos años debe ya estudiarse la regeneración de sus órganos, las marcas de regeneración de sus órganos, principalmente partiendo del colon, y que los niños vegetarianos deben también ser observados en el proceso de regeneración de sus órganos, en cuanto al ir dejando atrás taras, herencias, deformaciones y degeneraciones que ha tenido la humanidad omnívora. Bien, yo creo, me atrevo a pensar que dentro de este
de esta enumeración estamos nosotros, digamos, con una panorámica acerca de los conceptos o varios de los conceptos primordiales de la salud, sobre todo en lo que corresponde a la búsqueda de una medicina universal. Como señalaba el doctor Renaud Laferrière, el hombre es la medicina universal. Bien, una vez con este enfoque, quisiera señalar tanto a los amigos médicos que se encuentran aquí presentes, como en general a todos los asistentes, el enfoque de la doctrina de la autoinvestigación que hace mucho tiempo hemos tenido abrigando la esperanza de que tome cada vez más ruta. Realmente, cuando vino la doctora Rosalía Quintero a hacer un posgrado de medicina social y que estuvo viviendo en la casa sede de la GFU, por varios motivos ella nos impulsó grandemente hasta el punto de que concretizamos en un libro cuyo original inédito se encuentra aquí, una experiencia de autoinvestigación vivida por el autor en compañía de algunos médicos amigos, unos a distancia, otros que vivían en Caracas o en Maracay. La doctrina de la autoinvestigación, el impulso y el entusiasmo bondadoso de Rosalía, junto con los médicos que cursaban con ella el posgrado y que son becarios de la Organización Mundial de la Salud, hicieron que este libro y que esta teoría llegara ya a la Organización Mundial de la Salud, actualmente a su Consejo Ejecutivo en Ginebra, los cuales la han aceptado en un telegrama que enviaron a Rosalía a Panamá, y inclusive ese grupo de médicos ha tratado de que este libro sea publicado por la OMS o la OPS, cosa que veo muy difícil y que considero que es una tentativa bondadosa de ellos, puesto que su autor no pasa de tener un curso de posgrado en naturopatía que le fue concedido durante su estadía en los Estados Unidos, y su observación de muchos años y su amistad con médicos investigadores, pero que tal vez ellos dicen que por la posición de paciente en que nos colocamos es por lo que tiene toda la validez para que la publique la Organización Mundial de la Salud. En fin, estamos en eso, pero me parece que la mejor forma de presentar a ustedes la doctrina de la autoinvestigación no es en este momento leerles lo que representan las bases de su metodología, es decir, una metodología de la investigación, como alguna vez recibimos un curso muy interesante del doctor y biólogo Elie Román, sino también con base en la metodología de la investigación, la autoinvestigación. Por lo tanto, me voy a permitir leer a ustedes unas cuantas páginas de la obra, una correspondiente a palabras de la doctora Rosalía Quintero, que es, digamos, la paladín de este libro junto con sus compañeros, y otra parte en la que habla el paciente, ¿verdad? Y creo que con eso, más que todo, está sustentado el espíritu de esta doctrina, el espíritu de la autoinvestigación.
a reserva de que tengamos mucho gusto en proporcionar a quien lo desea una reproducción ya de la descripción y del diseño de su metodología, que en este momento probablemente podría ser un poco árido para un público quizás heterogéneo. Dice Rosalía: este libro es una síntesis para conquistar la salud. Se describe en él un caso médico relevante, como es la diabetes mellitus, y cómo descubre el autor un camino científico de una metodología aplicada al hombre en sí mismo, o sea, en su propio laboratorio o terreno. Este método es la autoinvestigación, que presenta conclusiones exitosas como es alcanzar la salud integral natural. Cuenta cómo nació en el autor desde la niñez ese espíritu de observación, investigación y análisis de aquellas cosas de las que nada se sabía, las cuales inquietan a todos los que sufren la ignorancia. Desde muy corta edad encontró en las enfermedades una escuela de sabiduría por medio de una renuncia hacia lo que hacen los niños en general, además de paciencia, ponderación, dominio, previsión y humildad. Su espíritu encuentra que de sí mismo tenía que partir la solución, y esa fue la génesis de la autoinvestigación. Es una doctrina y método desarrollado, ofrecida a las almas perdidas en los cuerpos marchitos por las enfermedades. En esta forma, por medio del estudio de esta, enriquecemos nuestras autoobservaciones y nos lleva a través del tiempo por una preciosa cadena de investigadores en la medicina natural del siglo XX. Ellas además están compiladas en forma de bibliografía y significaron parte importante que inspiró y guió la presentación de la doctrina de la autoinvestigación, tema medular de esta obra para la humanidad que camina hasta ahora con su amiga la enfermedad. La metodología desarrollada es sencilla. El ser humano en sí mismo descubre su propia naturaleza teniendo como base el método científico. Dentro del ecosistema le enseña cómo curarse y continuar perdurablemente sano. Así, con esta nueva doctrina, toda la humanidad está en posibilidad de hacerse un verdadero especialista de su propio mal en su microcosmo. Sin dejar de ser un caso excepcional, marca el camino de los sabios en el cual todos podemos transitar, ya que poseemos las herramientas para poder cumplir con nuestro verdadero ciclo biológico, que consta de más años de vida y salud. Encontramos que por medio de sus experiencias y vivencias con la enfermedad, el autor ofrece con sus brazos y corazón abiertos esta nueva doctrina que, a base de estudio y sacrificios, es desarrollada al alcance de todos y para todos. También está bien descrito que cada uno será su propio caso o modelo, pudiendo surgir diferencias por la multiplicidad del ser humano, lo cual no invalida la metodología autoinvestigativa, porque esta no solo representa la base, el espíritu y las normas, sino más bien la enriquece con nuevas experiencias y la fortalece. Así nos proponemos llevarle a la humanidad médica para que se estudie, profundice y practique. Solo así podrá guiar a sus pacientes, lográndose la meta propuesta por la Organización Mundial de la Salud, que parece utópica en el lenguaje médico actual, de salud para todos en el año 2000. Debe ser proyectada desde el más humilde hogar hasta las más doctas universidades en un bien común: médico, paciente, humanidad. Para ello necesitamos pequeños grupos de hombres pertenecientes a especialidades diferentes y capaces de fundir sus pensamientos individuales en un pensamiento colectivo.
Se desea por todo esto ser una luz para enfermos y sanos, además de una voz para las multitudes, pues según estadísticas muere cada 3 o 6 horas un diabético en los Estados Unidos y cada 6 horas en Venezuela, además de todas las complicaciones que arrastran. Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes ha cegado más vidas que todas las guerras juntas en los últimos años. Que este triunfo sobre la enfermedad sea un paso hacia la cima más alta de nuestros anhelos de salud plena y natural, así como de felicidad y de paz. También el autor presenta que, a pesar de toda incomprensión por parte del ecosistema, el saber es más que cualquier lucha fuerte en el reencuentro con la salud. Es una luz para nuestras opacadas vidas, ya que el tiempo de vivir es ciertamente tan breve y sin embargo no hay un solo individuo que sea completamente feliz, y ahora sí tenemos esa llave que es la autoinvestigación, la cual abrirá las puertas de la longevidad y desearemos estar vivos. El profesor Carlos Brandt hace notar que si el antiguo sistema de curar por la medicina natural, baños, masajes, dietas, etc., era considerado legal, los egipcios fueron los primeros en descubrir el empleo de las drogas y consideraron el nuevo sistema o alopatía como ilegal. Así el paciente podía escoger, pero si el enfermo moría después de un tratamiento alopático, medicina con medicamentos, el médico, a pesar de la libertad de profesar los diversos métodos, era condenado a muerte. Y el autor de la medicina natural en el Egipto antiguo se alza evidentemente contra el hecho de que ahora médicos naturistas sean condenados porque no son graduados doctor en medicina alopática. Hoy día las investigaciones han ido revelando muchos misterios que envolvían esta enfermedad, hasta descubrir la insulina por Banting y Best en 1921, y desde entonces el régimen alimenticio, que era el tratamiento más importante, es llevado forzadamente a segundo término al disponer de una sustancia que podía controlar la enfermedad, lo cual vemos factible en algunos casos, pero en la gran mayoría es un paliativo irregular con efectos secundarios y sin llevar al paciente a una existencia normal. Actualmente en la medicina moderna, la carencia de métodos eficientes de prevención primaria, la incapacidad prolongada, la hospitalización larga y costosa y la disminución acentuada de la productividad social de los pacientes son características de la diabetes y repercuten adversamente en los recursos de la comunidad, pero la existencia de métodos de prevención secundaria y su oportuna y debida aplicación podrían minimizar la grave problemática económica, humana y social que plantea esta enfermedad. La diabetes es un problema de salud mundial que afecta a las sociedades humanas sin que importen sus condiciones de desarrollo. Existen por lo menos 30 millones de diabéticos conocidos y se llegan a conocer cada día más rápidamente. El hombre, si no mejora su manera de vivir y alimentarse, aumentará el riesgo a esta enfermedad. La prevalencia varía entre los países y las poblaciones. En algunas colectividades, más de un tercio de los individuos que han pasado la edad madura sufren la enfermedad y la mayor parte de los habitantes terminan por padecerla si no acuden a una reforma de vida. Es una de las enfermedades sociales con más considerable y progresiva extensión, además de su base predominantemente constitucional hereditaria, porque los medios de diagnóstico precoz y tratamiento sintomático imponen medidas de carácter asistencial, prolongándose una intolerable cronicidad, influyendo en la capacidad de trabajar y de convivir. Sin embargo, no podemos negar que los progresos técnicos realizados en medicina con su amplia difusión colectiva y hospitalaria permite el diagnóstico con mayor facilidad y frecuencia, pero esto debe agregarse a un estudio individual fundamentado en la autoinvestigación del terreno, su propio laboratorio, o sea, buscar su propia serie de remedios y no aceptar remedios en serie. La importancia de la educación sanitaria natural es crucial si se pretende transformar las condiciones y la reforma de vida en general y particular de los pacientes, hacerlos capaces en gran medida de gobernar su propia existencia.
Así se lograría que cuiden de ellos mismos eficientemente al desarrollar la actitud y metodología debidas ante su enfermedad. Muchas gracias. La primera idea, razón que debe quedar bien clara en el ser del paciente es que en la diabetes, a pesar de ser una enfermedad progresiva, degenerativa y crónica, abandonada a sí misma, existe desde ahora el método adecuado que es la autoinvestigación, que con un régimen y tratamiento natural la compensa, controla y puede rehacer su vida normal, individual y social. El diagnóstico precoz es difícil de efectuar porque la sintomatología es muy vaga, pero todos deben saber los análisis de laboratorio requeridos y sus valores y rangos normales, para así convertirse en un verdadero vigilante de su salud o enfermedad. Es el enfermo quien ha de advertir síntomas u otras observaciones para hacer un llamado de atención a su guía, el médico. Siempre debes tomar en cuenta que eres el centro del círculo para poder dirigir tu propia circunferencia. Por ejemplo, al establecer un tratamiento bien individualizado, racional y exacto, deben hacerse controles de laboratorio necesarios. En esta forma, pronta y sensiblemente empezarás a saborear un triunfo en la batalla, el cual debes mantener durante años, decenios y mejor toda la vida, y de premio tendrás una existencia perfectamente normal. Decididamente, medicina naturista y medicina clásica, hermanas, no semejantes, pero hermanas a pesar de todo, harían mal en enfadarse o en pleitear en varios procesos. Si los caminos son diferentes, el objetivo es el mismo, y lo mejor que pueden hacer es tenderse la mano. Según el doctor Otto Buchinger, hijo, los alópatas son maestros del diagnóstico, pero es preciso que ellos también consideren los tratamientos naturales por ser utilísimos para la regeneración biológica del hombre y el logro de su felicidad. Para el médico es el hombre quien cuenta. ¿Qué importa cuáles son las escuelas, rivalidades e inquinas? Esperamos con esta obra llegar no solo a su cuerpo, sino también a sus almas, y que cada uno integre a su generación esta doctrina para que forme parte de las culturas y civilizaciones actuales y venideras, para poder elevar la voz afirmando: somos una humanidad liberada, podemos caminar con nuestros pies y ver el cielo desde la tierra. En resumen, esta obra ha sido escrita con amor y devoción hacia nuestros prójimos, y por este motivo la ponemos en sus manos, porque su contenido concierne a toda la humanidad. Colega, paciente, te invito a comer la vida, a vencer la enfermedad con tus propias armas, a entrar en el reino de la salud del hombre por el hombre mismo, que muchas veces no la tienen ni los que dicen estar presuntamente sanos. Rosalía Quintero, médica, jefe nacional de Medicina Social en Panamá. Con el objeto de dar a ustedes un momento de contacto con la obra, voy a leer algunos puntos dados por el paciente, es decir, la referencia de ciertos momentos cruciales en que aplica la autoinvestigación, siempre en amistad y en consulta con médicos y médicos investigadores, y a la vez omitiendo la parte correspondiente a la metodología de la autoinvestigación, de la investigación, que podría ser un poco azarosa en su lectura, pero que cuando esté publicado este libro, que aquí se ve muy grueso, pero que esperamos que no sea tan grueso para que no dé pereza leerlo, cuando ustedes la vean. Y claro, si alguno de los médicos está interesado, podríamos extraer alguna copia de las páginas de la metodología de la investigación. Dice el paciente: por cierto, de marzo de 1980 a mediados de 1982 fue una época por demás dura e interesante, porque recorrí durante meses los centros clínicos que enseñaban a los diabéticos. Seguramente algunos de aquellos compañeros de enfermedad
que asistían a los cursos iban en busca de una esperanza, pero no encontraban sino relativos remedios y nunca una palabra de formación del carácter y de la decisión. Más bien, en muchas ocasiones, los cursos estaban saturados de propaganda para ir a tal o cual consultorio de un médico más. Y ante todo, ese cuadro interminable, y lo que falta mencionar, de todas las complicaciones terribles de la diabetes crónica y degenerativa, quinto lugar en mortalidad mundial en algunos países. Solo quedaba autoinvestigar contra toda esperanza y contra toda ayuda, autoinvestigar contra casi todo asesoramiento. Más aún, cuando las recomendaciones eran a veces en tono de lo que hemos llamado el médico de palmada, que sin profundizar en cada caso y en cada sentimiento, únicamente le hace a uno sentir que no se preocupa de una solución más buscada. Ustedes saben todo lo que amamos a nuestros hermanos los médicos, todo lo que queremos. Lo que pasa es que en este momento se levanta la voz de un paciente con toda su integridad y sinceridad como tal. Hubiera querido en muchos momentos que los expositores del curso para diabéticos dijeran: estamos dispuestos a investigar junto con ustedes cada uno de los casos para encontrar la máxima posibilidad, la situación óptima. Pero no, las recetas eran masivas, las recomendaciones tan relativas, bastante generalizadas. Solo quedaba esperar contra toda esperanza. Viene a la mente lo que se es, lo que se fue, lo que no se ha sido. Surge un balance forzoso, no de evaluación del pasado solamente, sino de las posibilidades y limitaciones del futuro. Dice el escritor Jacob Wasserman, el autor de Etzel Andergast, que lo difícil no es morir, sino marchar hacia la muerte. El camino a la muerte tiene también varias fases. El que se suscita con frustraciones e inhibiciones de los planes, el abandonar las relaciones y los objetivos más queridos o más anhelados. Todo es un mandato de renunciación. La renunciación llega a un conjunto de circunstancias que, por cierto, se agudizan en cierto modo. Nadie puede vivir por nadie y, por lo tanto, los demás no se dan cuenta de la vivencia que se experimenta. Pero al mismo tiempo se hace necesario e indispensable el actuar con serenidad, con decisión, volcar la voluntad y hacerla inquebrantable. De allí el primer gran aliado, he ahí el primer gran apoyo, la voluntad. La voluntad que los místicos han llamado el primer aspecto de la divinidad, ya que dentro de esa misma clasificación consideran como segundo aspecto el amor, sabiduría, el tercero la inteligencia activa, el cuarto la armonía y belleza, el quinto la mente concreta, el sexto la devoción y el séptimo aspecto el ceremonial, que los abarca a todos. Ese primer aspecto, que representa la manifestación de la voluntad de Dios, viene a ser un llamado profundo al ave fénix, que debe levantar sus alas de las propias cenizas. Pude tratar a varios colegas pacientes y darme cuenta de las más diferentes respuestas. El caso del preclaro musicólogo profesor Eduardo Lira Espejo, que ocupaba la Dirección de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Cultura de Venezuela, y que ante la seguridad de su no curación de la diabetes, tenía una cierta indiferencia con la cual muy poco cuidaba su dieta. Pensaba que era una enfermedad que no podía remediar y no sentía ningún aliciente por controlarse. Otro es el caso del paciente mexicano que decía de esta enfermedad: si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Y hacía todo menos lo que debía hacer. Otro caso, el de la paciente que desde Puerto Rico me llama frecuentemente porque su médico en Washington, D.C. no está receptivo a sus llamadas de solicitud y orientación.
las cuales una médico de la casa C de la GFU sí se las otorga de buena gana. Hay también los que entran en la postración, en el aislamiento, en una desvalorización verdaderamente lamentable. Tuve también la experiencia impactante de observar a los enfermos que no pierden la esperanza, que buscan 1000 remedios, 1000 terapias, que siguen inyectándose la insulina y que hay en ellos una fuerza acompañada de un desastre en el método general y que sin embargo no son debidamente orientados. Quiero confesar que sentí que el medio del paciente diabético es bastante aflictivo, sobre todo cuando de cada médico van recibiendo una convicción negativa de su enfermedad, porque se presenta sin remedio real. Se busca que los pacientes controlen un poco su enfermedad, pero no educándolos, sin acompañarlos, señalándoles una necesidad sin guiarlos, siempre cobrándoles por cualquier consulta. Me atrevería a pensar que la autoinvestigación proporciona siempre resultados que fortalecen el ánimo en el caso de esta y muchas enfermedades, porque siempre hay factibilidad de vencer algo. Probablemente habrán otras enfermedades en las que quizás no sea posible, pero esta sí, y otras muchas, porque uno constata los resultados de sus esfuerzos y esto es de primera importancia. Todo ello viene a traer como consecuencia que no se encuentra al mentor, al guía, con quien puedan realmente